Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la cámara, de este mundo online que nos tenemos que adaptar con esta pandemia. Reivindicar el papel que vamos haciendo desde el Invatur durante este año y la preparación que hemos tenido para esta jornada, en la cual vamos a abordar para mí un tema interesantísimo, ¿no? La inteligencia artificial, algo que está en boga, cómo la ética puede afectar a esa inteligencia artificial y en nuestro mundo, ¿no? En el mundo del turismo, en la importancia que tiene cada día más la tecnología, cómo la utilizamos, esos casos de uso y, por supuesto, hacia dónde vamos al futuro. Yo quería hacer la primera presentación y que la primera intervención la hiciese el secretario autonómico, Francesc Colomer, no únicamente porque sea el secretario autonómico y tenga la autoridad para ello, que creo que en este momento o en este estudio no es representativo, sino también por el concepto y filosofía que ha llevado dentro de turismo. Dentro de turismo con ese código ético que creó, con la ley de ocio del turismo y hospitalidad, y esa visión filosófica que le damos, bueno, ahora me damos, digo porque estoy en el equipo, y que tenemos dentro de la institución, que creo que es muy importante. Yo, sin más, Francesc, darte las gracias por querer participar, que le das notoriedad a este estudio, a esta presentación, y a partir de ahí, sin más, yo te dejo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias al equipo, Paco, Juan y al resto de compañeros. Celebro esta convocatoria, que haya además tanta gente que haya despertado interés en un periodo, en un momento que es un periodo complicadísimo, difícil, un tiempo de choque, de resistencia, donde sabéis que desde los órganos de gobernanza del turismo la misión fundamental, la prioridad en la vida tienes que jerarquizar en este momento es tratar de salvar empresas, mitigar, paliar, son los grandes verbos que pronunciamos para combatir tanta tragedia que no hace falta que la volvamos a describir. Pero bueno, preservar, ¿no? Y mantener un cierto momento de lucidez, de luces largas que decimos tantas veces, ¿no? Para abordar los grandes temas que de alguna manera no hemos dejado de lado en ningún momento, pero sí que creo que es importante. Mi intervención no aporta nada de valor seguro. Es una intervención que, bueno, que debo hacerla. Estoy muy honrado. Me permitirán cierta extravagancia, que literalmente, como he dicho alguna vez, significa vagar por el extrarradio, o sea, tomar cierta perspectiva. En filosofía creo que es importante. Después pido disculpas porque después sí que vienen los que saben, ¿no? Por tanto, un poquito de paciencia en estos minutos para aguantarme. He fijado un guión que preparé anoche para no excederme del tiempo. El tiempo es una cuestión de la puntualidad, tiene que ver con el respeto, por tanto, también es una manera de abordar la ética, respetar a la gente, respetar los tiempos, respetar las palabras de los que después saben. Mira, nuestra agenda, nuestra acción se nutre, al menos aspiracionalmente. Sé que hacemos muchas cosas que las podríamos hacer mejor, pero en nuestro universo de acciones está obviamente la innovación, herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial, la inteligencia turística, la sostenibilidad, la promoción, la ética, que Mario adelantaba, la ley de turismo, ocio, hospitalidad, que siempre que puedo la reivindico, que queda por desplegar, pero una ley no cambia el mundo, pero sí que baliza, ¿no? Señaliza las coordenadas de las transformaciones. Pues en estos momentos de pandemia yo la defino a veces como una suerte de ejercicio de aventura premonitoria, porque mandataba crear un sistema de inteligencia turística, de transferencia de conocimiento, de capital humano, de tecnología, y porque asume, porque transpira, porque está inspirada y porque, de hecho, literalmente, el articulado son los valores éticos, es la transcripción literal del Código Ético Mundial del Turismo adaptado a la Comunidad Valenciana. Y en esto creo que hemos sido pioneros, así lo reconoce la OMT a nivel global. En Turismo Comunidad Valenciana hemos visto oportuno elaborar una guía, que es el leitmotiv del encuentro de hoy, que recopile casos de uso de inteligencia artificial y ética que sirvan, por tanto, lo de hoy también tiene que tener un sentido eminentemente
práctico de referencia, de orientación al sector turístico en la aplicación ética de soluciones tecnológicas de inteligencia artificial, ¿no? De ahí la jornada específica, práctica sobre la cuestión. Agradezco sobremanera la participación de la gente que a continuación tomará la palabra y el interés extraordinario que ha puesto, como siempre, Mario en esta cuestión. El debate sobre la inteligencia artificial en el marco de la llamada cuarta revolución industrial, la segunda edad de la máquina, dicen los expertos, algunos expertos, que la primera comenzó con el vapor, la segunda es la de la inteligencia artificial, el algoritmo predictivo. Yuval Noah Harari, el filósofo hebreo tan célebre, tan autor de libros de una tirada extraordinaria a nivel mundial, sitúa, ¿no? Sincroniza este tiempo con el final del Homo sapiens. O sea, todo esto despierta un interés tremendo. Creo que nos asomamos no solo a un cambio ordinario, rutinario, de los que ha habido tantos en la historia, de paradigma, de era, de época, por supuesto que sí, sino tal vez a un cambio de especie, ¿no? Una evolución trascendental. La mezcla de lo material, lo digital y lo biológico, yo creo que significa un punto de vértigo tremendo, ¿no? Que nos permite imaginar una inflexión en un plazo muy breve, en un futuro muy inmediato si lo comparas con lo que es toda la historia. Hay gente que piensa que los humanos pasaremos a ser cuidadores de máquinas y grandes usuarios de la psiquiatría. Pero bueno, el propósito de hoy, en todo momento voy a estar intentando hablar de turismo, ¿vale? Pasa que la filosofía del turismo, yo soy de los que opinan, podemos establecer una pasarela fácil de transitar, interesante, ¿no? Provocadora de transitar. El propósito de hoy es sectorial, es hablar de turismo, de la gran esperanza de la humanidad, yo creo que es el turismo, sobre todo también, muy especialmente después de la pandemia. La pospandemia será la siguiente susto, contratiempo que tendremos. Yo creo que el turismo es la mejor versión de la globalización y es ese sector que tanto aporta al PIB y al FIB. Lo digo a veces, al PIB, sabemos todos lo que es, para bien o para mal, y el FIB es no el festival de mi pueblo, de Benicàssim, bendito sea, sino la felicidad interior bruta, ¿no? Es ese punto de la economía, ese punto de intersección donde la industria es la industria de la felicidad. Un día podemos hablar de la importancia de la economía del ocio, ¿no? Donde está el turismo y otras derivadas. Es el sector que, por su infinita generosidad, por su manera de ser, de obrar, mueve, estimula, anima la economía, la innovación, el conocimiento, la onda expansiva del turismo, la cadena de valor que genera innovación, inventiva, creatividad, es extraordinaria, ¿no? El turismo tal vez sea la última oportunidad para entendernos en clave de humanidad. Solo se ama aquello que se conoce y el turismo, viajar, nos permite conocernos. Esto lo digo en clave de convivencia, en clave de tolerancia, en clave de paz, tan importante, ¿no? También en el mundo pospandémico, donde es verdad que el multilateralismo requerirá compartir, requerirá soportarnos. Y no se trata de que viajen los diplomáticos ni los estadistas. Se trata, como la OMT suele acertar en sus pronósticos, pues en el 19, 1.500 millones de personas en el mundo, ¿no? La trama de afectos, la trama humana, de conocimientos, de derribar muros de ignorancia, esa arma de construcción masiva que el turismo, yo la veo como la gran esperanza. Bueno, la ética no es una opción, no hay un plan B, ni atajos. La ley de turismo, ocio y hospitalidad, como he dicho antes, es una transcripción, respira, transpira esos principios, es la clave del relato, de la norma, de la ley. El código ético lo hemos adaptado a la Comunidad Valenciana. ¿Pero para qué sirve la ética? La ética nos interpela la conciencia, la conducta, las acciones, las gestiones, la tecnología, nuestros hijos, iba a decir, nuestras creaciones, nuestros productos. La tecnología, la robótica, la tecnología punta, lo más avanzado es todavía producto de la inventiva del ser humano, ¿no? Por lo tanto, la ética nos interpela, nos examina, nos modela,
nos remodela, nos mejora, al menos aspiracionalmente. La ética es una ventaja competitiva. El turismo ético es una ventaja competitiva que cotizará en bolsa. En la bolsa de la vida, sí, ¿no? Pero en la bolsa, en la del parquet, en la mercantil, seguro que también. Y ha de ser medible, evaluable, ¿no? Lo de Leibniz otra vez, no especules, mide en toda la cadena de valor. La ética nos despierta en un tiempo que la tendencia es dormirnos. No piensen en ese cuadro de Goya de la razón, el sueño de la razón crea monstruos. Y es aquel ilustrado que está tumbado en su mesa, pero se ha distraído, se ha dormido. Por lo tanto, cuando la razón se tambalea, no está activa, no llega puntual, se generan monstruos, ¿no? De eso la humanidad ha aprendido o debería haber aprendido bastante. Tal vez este virus no deja de ser un descuido de la razón. La razón necesita, y la ética también sugiere, propone una cura de humildad. El ser humano es complicado. Es muy complicado, somos muy difíciles. Con la misma objetividad y con la misma base empírica podemos describirnos autores de una obra de arte o de una máquina de tortura. Piensen ustedes cuando hablamos de arte, en literatura, en música, en escultura, en pintura, en aquello que más represente para ustedes el genio artístico, la belleza de la humanidad, capaces de todo, ¿no? Hobbes lo resolvía construyendo el Leviatán, ¿no? El poder absoluto para retener el ansia, la pulsión destructiva, el lobo que éramos para nosotros mismos. Otros autores, Locke, en ese mismo contexto, destacaba, ¿no?, las virtudes, ¿no?, la materia prima para construir y para pactar la gestión de nuestras libertades. Shakespeare decía que estamos hechos del material de los sueños. Joaquín Sabina, estamos hechos de escombros. Es complicado. Silvio Rodríguez canta a veces qué cosa fuera hablando de todo esto, ¿no? Un amasijo hecho de cuerdas sin madera, un revoltijo. Pero al final dice, si no creyera en la locura, si no creyera en la esperanza, ¿no?, si no creyera en algo puro, al final puede ser la ética la que nos redirige a esa mirada, pues qué complicado lo tendríamos. El ser humano puede ser una joya, ¿no?, un diamante en bruto, si quiere, un diamante en principio sucio, vale. Por eso la ética es la orfebrería, ¿no?, el modelaje que nos ajusta, que nos pule, que nos da herramientas de raciocinio para continuar. Necesitamos una gobernanza de la ética. Y en el 20 aprobamos, derivada de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, un decreto que regula nuestros órganos de gobernanza en Turismo y Comunidad Valenciana. Creamos una estructura, una comisión independiente que desarrolle, que despliegue, que fiscalice el código ético. El código ético ya debe suscribirlo todo el mundo para entrar en nuestras líneas de incentivos, de ayudas. Por ejemplo, vamos cerrando el círculo, no es una historia retórica. Puede serlo en un primer momento de divulgación, de pedagogía, de explicar que por ahí hemos de evolucionar, pero ya lo vinculamos a cuestiones que pueden interesar, ¿no? Todo aquel que se relacione con nosotros, ya sean festivales, empresas, etcétera, deben de suscribir el código ético y a partir de ahora, en la arquitectura de gobernanza que vamos desplegando, ya es un decreto, chequearemos para que efectivamente sea así. Conforme chequea la ética, no es un tribunal, no es un Sanedrín, no es un Olimpo de dioses. Premia, significa buenas praxis. Hay muchas maneras de avanzar, no todo tiene que ser el palo. También, quién sabe, esta gobernanza de la ética, pasado mañana, yo me atrevo a sugerirlo para el debate, deberá otorgar el placer de los algoritmos tecnológicos de la industria turística. Por aclarar ideas, y voy encarando la recta final. La inteligencia artificial ética es aquella, esto es canónico, que previene la manipulación, importante, que evita decisiones sesgadas, es decir, tramposas, verdades a medias son mentiras, impide generar contenidos falsos. La inteligencia artificial no es neutra.
bueno, eso tengámoslo clarísimo, ni aséptica, ni estrictamente procedimental. La Unión Europea, felizmente, formula 4 principios básicos de uso del desarrollo tecnológico. En general, también nos vale para lo que nos ocupa. En primer lugar, respeto a la autonomía humana. Ahora, a continuación, destacaré muy especialmente esta primera premisa. Prevenir el daño, la equidad, siempre la igualdad de oportunidades. La siguiente lucha desde la óptica de la igualdad será, hablando de tecnología, probablemente la próxima bandera que aquellos que tengan que enarbolar la defensa de la igualdad será contra la brecha biológica entre humanos o lo que seamos en pocas décadas al compás de la evolución de la biotecnología. Defender la igualdad biológica tal vez sea también una causa, hablaremos si quieren otro día de ello. Y por último, la explicabilidad, es decir, la transparencia, la comprensión de lo que se dice. No, esto no puede ser un metalenguaje de expertos para una élite privativo, ni por exceso de información ni por defecto. La letra pequeña es el mito, esto tampoco es nuevo. La letra pequeña, recuérdenlo, en la letra pequeña, en la cultura de la letra pequeña, que ni con microscopio, la banca siempre gana, ¿no? Y no se trata de que la banca siempre gane. Permítanme que me quede con el primer principio, con la primera premisa, respeto a la autonomía humana. Y ahora me permitirán una breve excursión por una cuestión ciertamente medio académica, ¿no? La autonomía humana. Esta es una opción en filosofía, Immanuel Kant. Se trata de hacer opciones, no de ser neutrales. Este es el concepto central de la ética kantiana, la autonomía del ser humano y de toda la ética deontológica moderna posterior. Recordemos ese concepto del imperativo categórico. Es muy fácil, que nadie se sorprenda ni se asuste. Pretende ser un mandamiento autónomo, es decir, no dependiente de nada, ni de credos ni de ideologías, y autosuficiente. Está profundamente ligado, ¿por qué el imperativo categórico? Porque está profundamente ligado al concepto de dignidad humana. Cada vez que hablo de dignidad humana hay un sinónimo, equipárenlo, hay una derivada clarísima del debate de hoy. Respeto al turista, al cliente, sí, al consumidor, al viajero. Es una autonomía que viene de dentro, no es un don heterónomo que te ha concedido nadie desde fuera, sino autónomo. El ser humano es un fin en sí mismo por el hecho de existir. Es que este es el hilo conductor de la revolución industrial que viene y del futuro incierto que nos viene. Este es el hilo que tenemos que transformar en una cadena irrompible, capaz, obviamente, de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. El imperativo categórico tiene diversas formulaciones. Destacaré 2 interesantísimas. Obra solo, actúa solo, según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo lo que tú haces se convierta en ley universal. La carga de profundidad que tiene si funcionáramos así, en cada diseño de algoritmo, en cada paso, en cada decisión, es brutal. Y 2, a mí la que más me gusta, obra de tal forma que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Supera con creces el otro gran salmo humanista de la historia que viene de la antigüedad, de Protágoras, cuando dijo que el hombre, hoy diríamos la persona, sin carga sexista, el ser humano es el centro de todas las cosas, ¿no? Yo creo que el imperativo categórico, esta manera de entender el comportamiento, bloquea y penaliza el uso instrumental, estratégico, utilitarista de la razón. Y ahora un breve paréntesis. Sé que esto daría para otro gran debate de un final, de un desenlace que yo todavía me cuestiono porque es tremendamente incierto. Si, como afirman determinados científicos o determinada tendencia epistemológica, la propuesta del propio Yuval Noah, el ser humano no deja de ser
un compendio de algoritmos biológicos, causales y azarosos, dice él, ¿no? De causas ignotas, remotas. Bueno, ya Freud, ¿no?, estableció diversas capas del subconsciente que podían intervenir más allá de la conciencia, etcétera. Claro, todo esto condiciona de tal manera la propia idea de libertad humana, de la abolición de la voluntad, del libre albedrío, que la cuestión efectivamente causa vértigo, ¿no? Por cierto, Causas y azares también es el título de una canción que este año cumple 50 años del propio Silvio Rodríguez. Creo que eso significaría un golpe mortal a la línea de flotación del libre albedrío, de la libertad. De quiénes somos realmente, ¿no? De quién dicta nuestra voluntad, nuestra capacidad de obrar libremente o ser resultado de una manipulación inconsciente, pero que ahí está. Este es un debate para mí cruel, duro, y yo creo que no estamos, al menos yo, del todo preparado para afrontarlo, ¿no? Me causa vértigo. Pero justo en esa canción, no sé si también con cierta premonición, Silvio, en un momento dado, dice, se titula Causas y azares, ¿no? Lo que Yuval comenta que son los algoritmos biológicos que realmente rigen nuestra sensación de voluntad y de libertad. La canción acaba diciendo que no sabe si le espera la paz o el espanto, ¿no? Se trata de llegar a tiempo, ¿no? La economía del dato es el siglo XXI. Los datos son el petróleo que mueve la economía, lo hemos dicho últimamente muchas veces. No solo el petróleo, la energía, la clave, sino hay quien habla de la religión, según algunos el dataísmo, que es el futuro, la religión, ¿no?, que nos aguarda. Siguiendo con la metáfora del petróleo, ahora el gran reto, el mantra, yo creo que en clave de ultimátum es descarbonizar la economía. Por eso digo que en esta nueva revolución industrial hay que llegar a tiempo, programar el final del petróleo para poder que nuestros hijos puedan respirar, y en los albores de la economía del dato, por lo tanto, necesitamos crear condiciones para no arrepentirnos, En turismo, no tenemos tornillos, ni fabricamos azulejos. Por lo tanto, tenemos que hacerlo bien. Tecnólogos, ingenieros, diseñadores, programadores, la arquitectura, ¿no?, la arquitectónica del paraíso, que diría Habermas, no es neutral, participa de valores. De fábrica tenemos que hacerlo bien, en origen, en el minuto cero, en el -1. Y ese apátrida llamado capital salvaje, que financia tantas cosas, también debe ser regulado. Y debemos ingeniar algoritmos éticos, tal vez kantianos, es una opción. Y la democracia debe ser fuerte, y para ser fuerte ha de ser culta. La democracia no es un juego numérico, no es contar votos, no es un resultado electoral, que también no es una operación aritmética de mayorías y minorías. A mí el profesor me enseñó que la democracia es el demos, el pueblo. O es culto, o es consciente, o es carne de cañón. Es culto en valores, en formación ética. Un demos no hackeable. Y si lo somos, si somos vulnerables para piratear el cerebro, dicen que hacen falta 3 cosas: grandes conocimientos en biología, muchos datos y una gran capacidad informática. Pero eso es posible, por lo tanto habrá que crear también antivirus kantianos, probablemente. Sí a la revolución tecnológica, a la fe, somos hijos de la Ilustración, en el conocimiento humano ilimitado. Pero existe un conocimiento paralelo, que también es acumulativo, que también es evolutivo, que es el conocimiento ético. Disociarlo del conocimiento tecnológico es el debate de hoy, crea monstruos, distopías. En el siglo XX, ¿no?, ese siglo que el poeta turco Nassim Hikmet calificó de miserable, grande, heroico, cuyos últimos días eran bellos, no sé si lo fueron, para algunos sí, para otros no. Ese siglo XX, ¿no?, Fernández Buey, un gran pensador, justamente identificó
Hiroshima, la bomba atómica, el Gulag soviético y el Holocausto nazi, con 3 momentos en esas 3 culturas, países, regiones del mundo, momentos históricos de evolución significativa del conocimiento tecnocientífico de la era, del momento. Por tanto, algo no cuadró, algo falló. Como diría Vargas Llosa, en algún momento se jodió el Perú por ahí. La robotización, la inteligencia artificial, los algoritmos nos deben liberar, claro que sí, del cansancio, de la fatiga, de la explotación, del dolor, del sufrimiento. A mí me emociona saber que la bionanotecnología podrá detectar en nuestro interior, en los primeros compases de la formación de un tumor, ese momento, interceptarlo y neutralizarlo. Para eso sí, para superar la ineficiencia de nuestra promoción turística, también para segmentar, segmentar y segmentar mucho mejor, mayor puntería, mayor retorno en nuestras inversiones de carácter turístico, para rendir culto, mejorar el producto, rendir culto al turista, al humano. Claro que sí. El 70% de los trabajos manuales son susceptibles de ser sustituidos por máquinas. En el 2020, no sé cómo habrá acabado el año en ese sentido, se pronosticaba construir 66.000 robots con habilidades diplomáticas. El dilema, los retos, el escenario, y ahora acabo del todo, en el imaginario, no sé si es o será el que nos planteemos si estamos compitiendo con las máquinas. Perderemos. ¿O no? ¿Y si perdemos en todo? Que la máquina ganara el Deep Blue de IBM a Kasparov en el 96, pasa. Que grandes musicólogos y expertos no distingan la calidad artística de Mozart de la creación musical artificial de unos algoritmos, a mí comienza a hacer tambalearme muchas cosas, muchas convicciones. El tema es la meta que busquemos, ¿no? Y el tema, como les decía antes, es la dignidad humana, el turista en nuestro ámbito concreto, como bastión. Esa es la regla de oro, no objetualizar al sujeto humano. Según algunos autores, cuando se objetualizó un continente, se produjeron genocidios, etnocidios, se pensaba que aquellos seres no tenían alma, un desastre en otra época remota, más remota, pretérita. Por lo tanto, la clave de bóveda es la dignidad del debate de hoy. A un algoritmo predictivo fantástico, a los casos de uso de inteligencia, al trabajo magnífico que habéis hecho, les seguirán nuevas herramientas tecnológicas más sofisticadas que harán caducar como el yogur todo esto. Pero la clave de bóveda es la dignidad del turista, del humano, de la persona. Cuando el turista, si le quitas en arquitectura la clave de bóveda, el edificio se desmorona, la cúpula cae. Cuando el turista sea un medio, en el antes, en el durante y en el después de la experiencia turística con el smartphone, si solo lo vemos como un medio, se acabó. Habremos fracasado. Y hablando de acabar, acabo ya. Perdonadme. Muchísimas gracias y ahora que empiece lo bueno. Francesc, gracias. Recordar que eres doctor en filosofía, que no te lo has inventado todo así de golpe. Entonces, gracias por el speech. Y sin más, Fernando va a hacer la presentación del estudio, una breve introducción a lo que hemos realizado junto con el Invatur, y a partir de ahí seguiremos con la mesa de debate. Podéis mandar preguntas por el chat, así que son todas bien recibidas, se responderán e intentaremos crear debate. Así que, Fernando, adelante. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, me oís, ¿no? Y me veis. Vale, muy bien, pues perfecto. Buenos días a todos y todas. Como ha dicho Mario, bueno, mi nombre es Fernando Ruiz, director de Squarefair, y sobre todo lo que quería en primer lugar es saludar y agradecer a Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, y a Mario Villar, director de inteligencia turística en Invatur,
pues la invitación a participar en la elaboración de esta guía de casos de uso de inteligencia artificial y ética en el sector turístico. Y como decía Mario, pues tras la presentación de Francesc, yo explicaré la estructura en unos minutos de la guía. Realmente, claro, después de la presentación que ha hecho Francesc, y para los que, como yo, venimos de turismo, pero también de filosofía, pues es un tema muy interesante. Y él ha apuntado algunas nociones que están dentro de lo que es la inteligencia artificial, pero que no están dentro de esta guía, porque es una visión más a largo plazo de la singularidad, del transhumanismo, de la brecha biológica, del cibor, de la neurofilosofía, del debate entre el determinismo y la libertad o el libre albedrío. Pero como Francesc ya ha hecho esa presentación, yo me centraré en la estructura. Y quizá lo primero es explicar el porqué de esta guía, ¿no? Aunque ya también se haya avanzado. El proyecto tiene un carácter exploratorio en la intersección de tres ámbitos, que es la inteligencia artificial, la ética y el sector turístico. Y la Comunidad Valenciana, pues dentro de estos tres ámbitos, pues tiene una fuerte involucración. En inteligencia artificial, la Comunidad Valenciana tiene su propia estrategia con una hoja de ruta y unas prioridades regionales. Además, cada vez existe un mayor número de soluciones en el mercado que incorporan inteligencia artificial, como luego veremos en la mesa de debate, y que se dirigen al sector turístico, que es el segundo ámbito en el que la Comunidad Valenciana también tiene una posición líder como destino turístico y también como motor de innovación y de inteligencia. Y el tercer ámbito es la ética, del que ha hablado el secretario autonómico, donde la Comunidad Valenciana también tiene una tradición, pues desde el Código Ético de Turismo Valenciano, ¿no? Que es una de las referencias en el sector. Pues bien, de esta intersección entre estos tres ámbitos, de la aplicación de soluciones de inteligencia artificial al sector turístico, pues emergen cuestiones éticas que antes no existían, no se daban, como ya ha apuntado Francesc. Y voy a poner algunos ejemplos, aunque luego en la mesa se pongan más. Pues situaciones en las que los algoritmos tomen decisiones por nosotros sin saberlo, ¿no? Pues, por ejemplo, que un navegador en el teléfono nos recomiende un itinerario por un destino, pero que nos haga pasar por unos establecimientos, unos comercios concretos, o nos haga evitar unas calles determinadas, ¿no? Y no siga un criterio de un recorrido corto o más rápido, sino que siga unos criterios, por ejemplo, económicos. Situaciones donde se condicionan o manipulan la toma de decisiones. Por ejemplo, pues que se nos ofrezca, a cada turista se le ofrezca un precio diferente en base a su poder adquisitivo. Otra situación, esto puede tener una variante, ¿no? Pues que se le recomienden a un turista unos atractivos concretos en base no en base a su perfil, o en base a su perfil, pero asumiendo, por ejemplo, esas recomendaciones de alguna manera normalizadas en cuanto a su género o incluso a su orientación sexual. Situaciones de vulneración de privacidad del turista o de ciertos derechos, como puede ser la utilización por ejemplo, de reconocimiento facial, no autorizado, o con variaciones legislativas entre países, y que, por ejemplo, ahora que está el debate sobre el pasaporte sanitario, pues puede ser uno de los elementos que esté dentro de estas situaciones de debate. El agrandamiento de la brecha digital, Francesc comentaba el de la brecha biológica, pero también existe el de la brecha digital, es decir, que exista una discriminación de turistas en base a la tecnología que utilizan y condicionar el disfrute del destino, por ejemplo, para acceder a determinados servicios, establecimientos o beneficios,
en base a esa tecnología, ¿no? O si tienen acceso a ella. Por ejemplo, en el caso volviendo al pasaporte sanitario, y es por crear también un poco de debate, ¿qué ocurre si se requiere una solución de inteligencia artificial que involucra un dispositivo que no está accesible económicamente a toda la población o que incluso está filtrado por algún gobierno? Estos son algunos ejemplos que pueden plantear problemas éticos y que no quiere decir que no tengan solución, simplemente que hay que conocer los riesgos en los que se está incurriendo y tenerlos en cuenta cuando se vaya a implantar un proyecto con inteligencia artificial. En cuanto a la elaboración de la guía, pues se han tenido en cuenta o se han analizado fuentes secundarias, pues desde códigos éticos, como los que ya hemos mencionado del turismo valenciano, la Organización Mundial del Turismo, revisión de manuales de inteligencia artificial, la estrategia de IA de la Comunidad Valenciana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ENIA, que se publicó en diciembre, también las directrices publicadas por la Comisión Europea para una inteligencia artificial fiable, o las recomendaciones de la UNESCO, que también han sido recientes. Como fuentes primarias, también se han realizado entrevistas cualitativas con 15 expertos que procedían tanto de la ética como de la inteligencia artificial, como de la gestión de destinos turísticos. Y la primera conclusión de esas entrevistas fue que la prioridad de la guía debía ser los casos de uso, que debían ser ejemplos prácticos que sirvieran como un primer paso o un proyecto exploratorio para el sector turístico. En la guía, ya continúo con la estructura, pues aparte de los casos de uso se ha realizado una introducción al concepto de inteligencia artificial. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Porque muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial, realmente los ejemplos que se ponen no lo son, y luego también dentro de la inteligencia artificial existen corrientes y áreas. La más conocida puede ser el machine learning o el aprendizaje automático, pero existen otras como el procesamiento natural del lenguaje, la robótica, la visión por computador. O sea, hay diversidad. En la guía también pues hacemos una breve referencia a la importancia de los datos. Los datos es la materia prima de la inteligencia artificial, pero que evidentemente en este trabajo suponemos que son de calidad, que no deberían contener sesgos para poder entrenar y testar de manera correcta los modelos de inteligencia artificial antes de su implantación. Y en la introducción también de la guía hemos hecho pues una breve descripción de las tipologías más frecuentes de Machine Learning, de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo, así hasta el Deep Learning o aprendizaje profundo, que son las redes neuronales y que quizás es la imagen que más tenemos, más común compartida cuando hablamos de inteligencia artificial. En la parte de ética de la guía, pues nos hemos basado hemos introducido algunas nociones que ya están. Francés hacía referencia a Kant. Nosotros nos hemos basado también no en Kant. Evidentemente, no es que no nos hayamos basado, sino que su influjo ya está en las nociones actuales, pero algunas referencias didácticas, pues hemos utilizado a una referencia que es la filósofa Adela Cortina, que además es de Valencia. Y luego la ética aplicada que hemos utilizado está basada en las directrices éticas para la inteligencia artificial de la Comisión Europea, para una inteligencia artificial fiable. Como decía Francés, con la dignidad, desde la ética, el punto de partida de estos casos es situar a las personas en el centro y que se construya una inteligencia artificial que respete la autonomía humana y que amplíe o amplifique las capacidades humanas, pero no las someta o las limite. Al fin y al cabo, y aunque eso puede ser un debate posterior, como ya hemos mencionado, la condición de posibilidad de la ética es la libertad del ser humano. Posteriormente, también a esta introducción ética hemos incorporado unas reflexiones éticas
que pueden afectar al sector turístico y que os invitamos a leer cuando se cuelgue ahora la guía, y que también, como ha dicho el secretario autonómico, pues son cuestiones que van a evolucionar, porque la evolución o el desarrollo de la inteligencia artificial es muy veloz, muy rápido. Las reflexiones se han dividido siguiendo los requerimientos propuestos por la Unión Europea y que mencionaré rápidamente, pues es establecer cuándo es necesaria la acción y la supervisión humana sobre los algoritmos. En cuanto a la solidez técnica y seguridad de los modelos de inteligencia artificial y su resistencia a los ciberataques, porque ¿qué ocurre si se accede a los datos, si se manipulan los dispositivos o incluso se bloquean y dejan de funcionar? La gestión de la privacidad y de los datos de los viajeros, que actualmente son los temas más de los riesgos más principales. La transparencia, es decir, la aplicabilidad de los algoritmos, por qué los resultados dan esos resultados y poderlo explicar y que no se generen o existan cajas negras. La búsqueda de la diversidad y de la no discriminación y de la equidad, como de la igualdad, como comentaba también Francés. Asegurar que los datos no arrastran sesgos. Valorar la contribución de la inteligencia artificial a alcanzar el objetivo de crear bienestar social y ambiental. Y la rendición de cuentas, ¿no? Y aquí pondré que es poder identificar al responsable de una decisión. Y aquí pondré un ejemplo que se utiliza con frecuencia, que es, por ejemplo, en la conducción autónoma, ante un accidente, ¿quién es el responsable? ¿Es el diseñador del algoritmo? ¿Es el fabricante? ¿Es el vendedor del coche? ¿Es el propietario? Y por último, en la guía, pero no menos importante, como dirían los ingleses, los casos de uso. En cada caso de uso se analiza una solución de inteligencia artificial y una empresa, el riesgo ético en el que se puede incurrir y la solución que se le ha dado, ¿no? Ahora hay una mesa de debate que moderará Mario y que él presentará, pero a mí me gustaría mencionar a las 8 empresas y los casos de uso que hay en la guía, brevemente. Airbnb con informes de tendencia y ritmo de alquiler de corta estancia. Videdata con análisis de comportamiento del turista. Beyond Trend, un proyecto de Synergis para Osbeck y Turisme, que es una herramienta analítica de inteligencia de negocio hotelero. Expert.ai, análisis cualificado de asuntos sensibles para el sector turismo. Konica Minolta, control de aforo en el sector turístico. Mavian Technologies, desarrollo de técnicas de reconocimiento facial en entornos locales. TapTap Digital, soluciones de inteligencia geoespacial y artificial. Visual 5 Places, soluciones tecnológicas para la accesibilidad de espacios. Y estos son los casos que hay en la guía y que podréis encontrar y que se cierran con 20 recomendaciones técnicas y éticas a tener en cuenta en la implantación de proyectos con inteligencia artificial. Y el último apartado es una recomendación de lecturas para quienes estéis interesados y no os hayáis cansado del tema hoy y queráis profundizar. Es simplemente una introducción porque hay cientos de referencias. Y a continuación, pues doy paso a Mario Villar, director como he comentado, de inteligencia turística de Invatur, que presentará la mesa de discusión y que ellos son los protagonistas hoy. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Fernando, por la explicación breve que nos ha hecho que sepáis que estará colgado en la web del Invatur, en el apartado de I+D+I. Y bueno, nosotros desde el Invatur la idea que tuvimos era abrir un poco el melón, ¿no? Con todo esto, porque era un tema interesante en el que en el turismo, pues sí que es verdad que conocíamos muchas soluciones, pero no conocemos esa parte de atrás, ¿no? De cómo se analiza, cómo se hacen las cosas, de qué forma ética se crean esos algoritmos, y de ahí que esta mesa creo que es muy útil para explicarnos todo ello. Me gustaría que se vayan conectando, por favor, los diferentes participantes, la cámara ahí estamos, la cámara y el sonido, por favor. Los voy a ir presentando, que tienen los nombres debajo suya, pero bueno,
Para mí es un honor para presentaros a Manuel Alcaide, que es CEO de Visualify, Carlos Tendra, de Mabrian, Vicent Roca, de Synergics, y Karen Blanco de NEA, ¿vale? A partir de ahí, bueno, unas preguntas que van a ser directas. Ya sabéis que el tiempo apremia en todo esto. Siempre que haya un poco de debate se agradece muchísimo, con lo cual hablar con libertad va a ser el mejor premio para los ponentes. Y por ir directos, con una frase, ¿cómo definís vuestra percepción de la evolución de la IA en el sector turístico? Es decir, ¿en qué momento estamos? Minuto y resultado. Manuel, Manel, Yo mismo. En una frase es complicado, pero yo la percepción a día de hoy la fijaría un poco en una parte de ese público y la desconfianza que tiene hacia la inteligencia artificial, ¿no? Al final, parte de las soluciones que estamos implementando a día de hoy tienen un alto riesgo en el tema de la privacidad. Camas que avisan al hotel de cómo hemos descansado por la noche para ofrecernos una experiencia a la mañana siguiente, o sistemas de recomendación que nos dicen cuál es el sitio al que deberíamos ir, en teoría, en función de nuestros gustos. Pero ¿realmente queremos saber que el hotel sepa cómo hemos pasado la noche? ¿O la información que me están dando es en relación a los gustos que yo tengo o a los intereses económicos de la operadora? Ahí es donde entra la ética en la inteligencia artificial y eso es en lo que deberíamos entrar. Claro, hemos entrado, bueno, has creado polémica directamente que me gusta. Si podéis, con una frase o con ese pequeño parrafito, Vicent, defíneme cómo lo ves tú y cómo... Pues, mi frase, en función de la experiencia que hemos tenido, muy enfocado en la parte de la oferta del producto turístico, sería en búsqueda del santo grial, el botón mágico del precio óptimo, que creo que es lo que todo el mundo, todos los hoteleros, todos los revenue managers quieren. El botón que le diga a qué precio tiene que vender por cada canal. Y no solo el precio, sino que ese precio se distribuya de forma automática, ¿vale? Después entra el concepto ético de este precio tiene que estar supervisado o va a ser automático. Entonces, al final, es la búsqueda de este precio o de este dato el que nos están pidiendo pues, la mayoría de empresas del sector. Has dicho, Vicent, el santo grial. Todavía se sigue buscando, se sigue persiguiendo, ¿no? ese símbolo. Pensar que en Valencia ahora... de hecho, dicen que estaba en Valencia, en alguna de las catedrales. Sí. Bueno, yo estaba visitando precisamente con el secretario autonómico lo que es el museo, que está muy cerca de la catedral, y al final todo ese misterio pues nos lleva a lo que es ahora, a donde vamos, ¿no? A esta revolución. Karen, por favor, tu opinión, vuestra opinión. Sí, es muy difícil ponerlo en una sola oración o frase, como han demostrado los demás, pero creo que sí es importante siempre tener como una responsabilidad del creador del algoritmo y como mencionaron previamente Francisco y Fernando, la transparencia de cómo se llegan a estos resultados finales para que el cliente siempre sepa qué está pasando y en parte evitar lo que es la letra pequeña que también se mencionó previamente para que sepan en qué se están metiendo los clientes. Siempre transparencia y honestidad. Yo, antes de que dé la puntilla a Carlos, que seguro que va a decir algo muy bueno, yo vengo de la sociología y os dejo una reflexión de un sociólogo que me gusta mucho, que es de Bourdieu, que nos lo aplicamos los sociólogos porque antes hablábamos de sesgos, ¿no? Que es lo mismo que los algoritmos o algo así, ese sesgo que podemos tener en ese planteamiento. Decía, tampoco hay un registro perfectamente neutral, con lo cual no hay pregunta neutral. Al fin y al cabo, ahí es donde viene un poco el debate, ¿no, Manel, que has nombrado y que supongo que desde Mabrian vosotros a nivel ético, con todo lo que trabajáis, los datos que tenéis, pues ¿cómo mostráis ese uso? Pues bueno, un poco yendo a la pregunta inicial, Mario, yo te lo resumiría casi con una palabra más que con una frase y es preliminar. Es decir, yo creo que el sector turístico está todavía en una fase muy preliminar del uso real de todas estas tecnologías. Hay otros sectores que llevan mucho más recorrido y en el caso del sector turístico pues nos encontramos ante un evento que ha despertado una necesidad y una urgencia
es esta crisis sanitaria, y eso está haciendo que se aceleren mucho todos los procesos, ¿no? Lo cual, en parte, puede ser leído como una oportunidad. Pero creo que la lectura sería eso, ¿no? Preliminar. Entonces, recogiendo ese debate de Manel, Vicent, con toda esa filosofía del Santo Grial, Karen, esa transparencia, y por supuesto, Carlos, la temperatura que tenemos, que estamos preliminarmente creando todo esto, es decir, dentro de una pequeña revolución, creo que diría yo, ¿no? Podría afirmar. Entonces, ¿cómo veis esa relación entre la calidad de los datos, el entrenamiento de los modelos de la inteligencia artificial que vosotros creáis y el diseño de los algoritmos para nuestro sector? Que Manel ha adelantado cosas, pero de verdad, como decía Manel, ¿nosotros estamos siendo teledirigidos o de verdad nos están dando lo que deseamos? Por orden, Manel, creo que te toca sacar la munición. Vale, o sea, al final aquí pues nos vamos a encontrar de todo, y es donde entra en juego también un poco, por una parte, esa cultura empresarial y la ética a la hora de diseñar los algoritmos, y por otra parte, la legislación que regule ciertos temas para que las empresas tengan muy claro qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? En cuanto a la relación de calidad entre los datos, el entrenamiento y tal, al final lo que buscamos es un equilibrio entre los tres pilares fundamentales, ¿no? Pues cuando mayor calidad tengan los datos, mejores modelos vamos a obtener, y digamos que podremos desarrollar como un algoritmo más liviano, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si los datos de que disponemos no son altos, que cuentan con una altísima calidad, pues vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo en el algoritmo para conseguir el mismo objetivo. Os pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos el reconocimiento de sonidos. Para la situación ideal, lo que deberíamos de hacer es coger sonidos, grabarlos en una cámara anecoica que elimina prácticamente todo el ruido que hay, grabar sonido por sonido, luego combinar muestras de sonido entre sí y así tener un sinfín de datos que nos ayudarían a que el algoritmo funcionase de la manera correcta. Esto es inviable, por ejemplo, a nivel económico, y al final nosotros optamos por tener unos datos con una calidad un poco más leve y un algoritmo más robusto. Pero claro, ¿cómo conseguimos esos datos? Que es donde entra la parte ética. Porque nosotros estamos hablando de que vamos a introducir micrófonos dentro de domicilios particulares o dentro de edificios abiertos al público. Entonces, pues en los edificios particulares llegamos a acuerdos con voluntarios que les ofrecemos unas máquinas especiales que en unas franjas horarias determinadas van a recoger esos sonidos siempre con el consentimiento y el conocimiento del usuario, y es el usuario el que tiene el poder, puede escuchar esos sonidos antes de mandárnoslos. Nosotros no tenemos nunca acceso a ellos, sino que él nos los tiene que enviar y los tiene que revisar. Y con las entidades hacemos lo mismo, pues a lo mejor llegamos a acuerdos con cristalerías para ir a romper cristales y grabar diferentes tipos de sonidos, o con residencias caninas para obtener sonidos de ladridos de perro, ¿no? Entonces, al final, nosotros podíamos optar por coger los sonidos sin avisar o llegar a estos acuerdos para hacerlo de una manera ética. Tenemos unos audios de menor calidad, pero podemos seguir trabajando unos buenos modelos porque tenemos unos audios muy variados, que la variación de los audios también es importante, y al final obtenemos con un mayor trabajo en el algoritmo el mismo resultado. Claro, estáis creando vuestro propio dataset, digamos, de forma primaria para tener esa calidad. Por cambiar, Karen, cuéntame tú cómo ves esa relación de calidad de datos, que trabajáis con los apartamentos turísticos y, bueno, exactamente con las estancias cortas que se publican en Airbnb, en BRBO. Sí, me gustó mucho lo que dijo Manel en cuanto a que hay que tener un balance entre el algoritmo, la calidad y lo que es el resultado final, porque también lo que primero viene son los datos. Los datos son los que alimentan al algoritmo, que dan el resultado final. Si de un principio empiezas con datos erróneos, eso va a hacer una reacción en cadena y el algoritmo te va a dar algo que no es. Entonces, tienes que asegurarte de traer los datos de la fuente, como está haciendo Manel, como hacemos nosotros en AirDNA, que los sacamos directamente de Airbnb, Vrbo y HomeAway, para asegurarnos que el resultado final sea correcto, sea eficaz y sea preciso. Por ejemplo,
no solamente revisamos nosotros estas páginas, estas plataformas a diario, sino que cuando hubo todo el tema del COVID y entraron todas las cancelaciones, tuvimos que incluir el factor humano para hacer la diferenciación entre bloqueos y reservas, porque si contábamos todos los bloqueos como una reserva, iba a parecer que el mercado estaba en su mejor momento cuando era exactamente lo contrario. Entonces están todos conectados, es increíblemente delicado ese balance entre calidad, inteligencia artificial y resultado, y sí, es algo que hay que seguir monitoreando y no es que se deja solo, sino que siempre hay que ver cómo incluir el factor humano para chequear que el algoritmo no se esté saliendo de control y sacando sus propias conclusiones. Hombre, yo sigo, tenemos datos de la Comunidad Valenciana y la verdad es que es una pasada. O sea, es una pasada lo que hacéis, cómo lo hacéis. Y a mí lo que más me choca en momentos es que podéis llegar a, palabras muy coloquiales, destripar hasta una propiedad, conocer los ingresos que pueden tener, supongo son aproximados, aunque dais cifras globales, porque en ocasiones pues, el algoritmo tiene que seguir entrenándose, pero es verdad que nos ayuda mucho a nosotros para conocer las tendencias, cómo están, y más nosotros que somos un lugar donde hay muchísimos apartamentos turísticos en la Comunidad Valenciana. Entonces, por alojamiento y también por lo que os toca, Vicent, vosotros que habéis creado el Beyond Trend junto con OSDE y Turismo y Comunidad Valenciana, explícame cómo tenéis ese ya no entrenamiento del modelo de la IA, que es algo que sí que está estructurado y que no crea dudas a los principales players de todo esto, pero ¿cómo aplicáis esa ética también y ese diseño del algoritmo? Te voy a contestar, pero antes quería matizar lo que ha comentado Carlos, su frase o su palabra preliminar. Yo añadiría despertar, porque sí que es cierto que estamos en una situación muy preliminar, pero yo he notado, y en general en el sector hemos notado, que en los últimos 6 meses, o en el último año se ha producido un cambio fundamental y un mayor interés, digamos, del sector por la inteligencia artificial y en general por la analítica de datos avanzados. Entonces, quería matizar esto. Y ya yendo a la calidad, en nuestros proyectos, en concreto en Beyond Trend, es fundamental la calidad. Y como han comentado Manel y Karen, en sus casos, las fuentes, digamos que son externas, no son propias, pero en nuestros casos, las fuentes, digamos, son los propios datos del hotel que se generan en el PMS. Y pensaréis, pues si son los datos del hotel, la calidad tiene que ser buena. Pues os voy a contar un caso muy concreto que empezamos a entrenar el algoritmo para cancelaciones y previsión de demanda y nos salía que el país con mayor cancelaciones era Afganistán, pero con una distancia abismal con respecto al resto. Entonces nos pusimos a investigar y el problema estaba en origen, porque cuando desde el hotel en recepción ponían el país del cliente, muchas veces con las prisas no lo ponían. ¿Qué pasa? Que el primero del listado era Afganistán, porque estaba por orden alfabético. Entonces, al final, por un edificio muy grande, muy bonito que tengas, si tienes unos malos cimientos, el edificio se va a derrumbar tarde o temprano. Por lo tanto, es fundamental la calidad de los datos. Carlos, vosotros te deja el último por confianza, pero vamos, puedes comentarnos lo que hacéis. Sí, a ver, es que el aspecto de la calidad de los datos es muy básico, ¿no? Y voy a usar el símil del petróleo, que se usa mucho con el tema del Big Data, etcétera, ¿no? El petróleo del siglo XXI. Si no conseguimos destilar ese petróleo para tener una gasolina que alimente a la máquina, que podría ser un motor o podría ser lo que estamos comentando como inteligencia artificial, pues evidentemente el resultado que nos va a ofrecer esa maquinaria va a ser defectuoso totalmente, ¿no? Si pensamos en una gasolina adulterada, vemos como el coche no ejerce el rendimiento que debería o ni siquiera se mueve, ¿no? Entonces es totalmente básico. Y aquí abogo a algo que es un poco teórico y quizá marketingiano, pero que creo que vale la pena recordar, ¿no? Que son un poco las 4 Vs que se proclaman de la calidad del dato, ¿no? O del Big Data, que es básicamente el volumen, es decir, que haya un volumen grande de datos. Si no hablamos de Big Data, y esto es algo que nosotros
a menudo se lo tenemos que recordar a clientes cuando nos piden analizar volúmenes de datos que no alcanzan a mínimos como para sacar conclusiones extrapolables. Otro muy importante es la variedad, es decir, que se puedan analizar diversas tipologías de diversas fuentes a la vez, datos. Eso evitará sesgos y eso nos ampliará mucho la visión de lo que podemos extraer de ellos. Evidentemente, la velocidad, por ponerlo con V, le ponen velocidad, pero es básicamente la actualización, muy clave también. Es decir, hoy en día, y con esta situación lo vemos más que nunca, si los datos no están actualizados, posiblemente no nos sirvan de nada, porque las cosas cambian tan rápido que analizar datos de 2020 ahora mismo no nos va a servir de nada. Y el último sería la veracidad, ¿no? Que sería, pues, evidentemente, una de las más importantes también en cuanto a que ese dato esté limpio, ese dato refleje realmente lo que buscamos para empezar a trabajarlo. Así que esa sería una base importante desde nuestro punto de vista. Este debate se crea en base, ¿no?, a la ética y la inteligencia artificial, pero todos tomamos como esencial lo que es el dato. Lo habéis repetido, Manel, creando su dataset, buscando, para mí que me parece un pedazo de trabajo hacer eso y sobre todo quitarse el sombrero porque trabajar con personas y que os den los sonidos para lo que de verdad lo hacéis, que es para ayudar a las personas sordas y tener una solución así, es un avance tremendo a nivel de accesibilidad. Vicent, que trabaja con los hoteles, que nosotros incluso hay variables que conocemos hasta los ingresos que hay por destino, que es algo que nunca había ocurrido a nivel estatal. Es decir, no conozco yo un proyecto así. Es verdad que se comenzó algo similar en Invatur, que era el Booking Monitor, con Josep Ibars de director. Karen, que rastrean todo lo que viene siendo las plataformas, y Mavian, que te crea la solución turística. Entonces, vosotros ya trabajáis con diferentes, digamos, con otras empresas, pero también con la administración pública. ¿Cómo venderíais, entrecomillado, cómo ofreceríais vuestros servicios y comentando esos riesgos éticos que habéis dicho, ¿no? ¿Cómo convencer de que estos datos de los turistas, de los ciudadanos, de los hoteles, no van a tener una mala praxis? Entonces, a partir de ahí sí que, Carlos, te vuelvo a dar a ti la palabra porque tenéis diferentes fuentes y a partir de ahí vamos a reconducirlo todo. Sí, como dices y como decía también Manuel al principio, es uno de los grandes miedos, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué van a hacer con mis datos, no? Porque la manera de captación que tenemos hoy en día o las que se están proponiendo llegan al extremo, como la que comentaba Manuel de los sensores en las camas de los hoteles, ¿no? Lo cual pues ya llega a un nivel de privacidad espectacular, ¿no? Es decir, hasta qué punto nos interesa compartir esa información o no. Nuestro punto de vista es trabajar siempre, evidentemente, con datos totalmente anonimizados, ¿vale? Pero aunque nosotros lo digamos y sea así, básicamente, pues porque hay toda una serie de regulaciones internacionales, nosotros trabajamos con proveedores de datos de todo el mundo y hay unas regulaciones que evidentemente no te dejan sobrepasar unas líneas rojas con respecto a poder identificar patrones de comportamiento de individuos. Siempre estaríamos hablando de grupos de individuos y con un volumen mínimo para que no sea, diríamos, traqueable, incluso cruzando diferentes fuentes de datos, que es lo que hacemos nosotros. Es decir, que siempre te quedas lejos de saber lo que hace una persona en concreto, ¿vale? Es decir, la idea es que la gente entienda exactamente para qué se van a usar esos datos, cómo les va a favorecer, ¿vale? Que básicamente tiene que ser ofreciéndoles una experiencia mucho más ajustada a lo que ellos esperan, pero también dejándoles ese margen de variabilidad, porque si empezamos a hipersegmentar muchísimo, llegaremos a un momento en que estamos, diríamos, bloqueando las opciones o guiando en exceso las opciones que está recibiendo un visitante a un destino, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que dejándole muy claro y no con, diríamos, esos formularios de términos de uso ilegibles y vamos, y que no son prácticos para nada, debería encontrar un método
para, diríamos, informar de una manera mucho más clara, mucho más simple y mucho más tranquilizadora a los usuarios. Un aspecto relevante a comentar es que las nuevas generaciones cada día son más, diríamos, están más predispuestas a compartir datos hasta cierto punto a cambio de tener una mejor experiencia. Y eso es una tendencia bastante interesante que en el mundo turístico, pues evidentemente puede abrir muchas puertas. Pero como digo, hay que ser muy claros y transparentes en cuanto a qué nivel se va a acceder y qué es lo que se va a hacer con esos datos. Una pregunta que no había en el chat era precisamente sobre ese tema, ¿no? Nos decían que si el usuario se siente observado, que si no influye en esa calidad de los datos. Es que precisamente, Carlos, ese debate será, bueno, ya no, será no, es el debate, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar nuestros datos? Si eso se puede tomar como algo ético. ¿Estaréis dispuestos los que estáis aquí, me refiero en el debate, a dejar de utilizar el Google Maps o las búsquedas de Google? Entonces, ahí es donde viene un poco la ética y cómo vosotros utilizáis los datos. Karen, yo te quería preguntar a nivel ético, bueno, ético e inteligencia artificial con vuestra solución, si os ha llamado alguna empresa o algún usuario comentando o poniendo una reclamación diciendo, oiga, que ustedes saben lo mismo que yo de mi apartamento turístico. ¿Cómo puede ser? Lo bueno de nuestra compañía es que nosotros vendemos datos, pero vendemos es tiempo y comodidad, porque los datos que vendemos están públicos. Yo sé cuánto cuesta tu propiedad porque tú pones online cuánto cuesta tu propiedad. Y yo sé cuál es tu descuento por una semana porque online tú pones cuál es tu descuento por una semana. Lo que RDNA hace es que pasa por todas las propiedades, por ejemplo, en Valencia, todos los descuentos de semana, todos los descuentos de mes, si tienen un costo extra por una persona nueva, cuánto estás cobrando por la limpieza, ya está público. Lo que hacemos nosotros es que lo agarramos y lo ponemos todo bonito en la misma plataforma y eso es lo que proveemos a ustedes. Son datos que están ahí para ustedes, pero a ustedes les va a tardar muchísimo más tiempo y no va a ser tan cómodo como tenerlos en un clic. Entonces, la ética no es un problema que tengamos porque es información pública que ya está ahí disponible para todos. Y el lado contrario, Vicen, información que es privada, que es el oro de los hoteles. Justo. Al final, digamos que el proyecto Beyond3 que estamos haciendo en Synergics, los dos pilares fundamentales me atrevería a decir que son la calidad por un lado y la confidencialidad por otro, porque como bien indicas, la fuente es privada. O sea, no es el precio público que aparece en Airbnb o puede aparecer en Booking, sino es el precio al que está vendiendo el hotel internamente. Entonces, es un aspecto al que le hemos dado mucho cariño y lo hemos protegido tanto desde un punto de vista jurídico, ¿vale? Con la firma de acuerdos de confidencialidad en el que nos comprometemos a que esta información sea siempre anónima, y desde el punto de vista técnico, pues poniendo los controles necesarios para, como comentaba Carlos, que la información que se muestre siempre sea información agregada, que no puedas inferir información de un determinado hotel, ¿vale? Porque al final nosotros mostramos, por ejemplo, información de Benidorm, ¿vale? Del destino de Benidorm, al precio medio que se está vendiendo, las room nights que está teniendo en el mes de marzo y también a nivel de zonas. Pero si, por ejemplo, seleccionamos una serie de variables que el resultado que daría tiene un número mínimo del deseado de hoteles participantes, ese dato no se muestra. Preferimos siempre mostrar información agregada para que, de alguna forma, proteger esta confidencialidad, porque es la base del proyecto y es la única forma de que los hoteles decidan darnos esos datos. De otra forma sería imposible, como tú indicas, vamos. Y he dejado a Manel el último en esta ronda porque, si me permitís, creo que también su solución tiene una aportación especial a la sociedad, es decir, a nivel de accesibilidad, que es tan importante para los destinos y para la ciudadanía en sí. Entonces, esa parte ética, ¿cómo afecta a estas personas que son sordas, ¿no? Que requieren de esa solución y que vamos, es que no hay más opción que la que tenéis vosotros ahora mismo? Pues ese era el core del principio de todo en nuestra empresa.
nosotros sabíamos que íbamos a introducir, bueno, primero os explico un poco así muy rápidamente qué es lo que hacemos, porque si no, no se va a entender, pero lo que hemos creado es un algoritmo que imita al oído humano, se introduce en los domicilios particulares o en edificios públicos o abiertos al público, y lo que hacemos es identificar pues sonidos como el llanto del bebé en un domicilio particular, o el timbre de la puerta, o una alarma de incendios y demás, ¿vale? Entonces, yo voy a meter micrófonos dentro de casas particulares y dentro de edificios públicos como hospitales, bancos o hoteles, en los cuales la privacidad es muy importante. Y ahí teníamos que cambiar todo el paradigma. Entonces, nosotros decidimos cambiar el 99% de las inteligencias artificiales procesan en la nube, cogemos los datos, los subimos a la nube y los analizamos ahí, porque además es mucho más económico, y nosotros necesitábamos cambiar ese concepto. Y decidimos procesar en local, y por eso introducimos el hardware dentro, porque era la única forma en la que nosotros podíamos garantizar al 100% que el algoritmo y que el sonido jamás iba a salir del edificio. Entonces, el algoritmo está diseñado para que una vez identifica el sonido, lo elimina para que nadie jamás tenga acceso al mismo. De hecho, tuvimos que hacer una consulta al servicio jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, y los cuales nos dieron la enhorabuena por haberlo diseñado así y nos dijeron que era la opción más óptima y segura de cara al usuario. Entonces, aquí tuvimos que cambiarlo todo, y esto ha sido clave para nuestro modelo de negocio, porque es la primera explicación. O sea, al final nosotros cuando vendemos el sistema, lo primero que hablamos es de la ética. Sería imposible imaginarnos que nos iban a permitir introducir micrófonos en un banco o en un hospital si no fuese que nosotros garantizamos al 100% que jamás el sonido sale del edificio. Y nos entra una pregunta de Mohamed Alfawi, que dice, cuando un servicio es gratuito, se entiende que el precio son nuestros datos. Ahí es donde he planteado yo los cimientos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el cliente tolerará que esos datos se utilicen realmente cuando se está pagando por el servicio, ¿no? Es un poco lo que estábamos recogiendo. Pues esa es eso es algo que, por ejemplo, Manel, a vosotros os afecta, ¿no? Sí, pero ahí es donde nosotros tenemos que darle al usuario toda la decisión final. O sea, es como lo que hablábamos antes de poner un sensor en una cama en un hotel. Es de, pues a lo mejor hay gente que no le molesta. Lo único que yo tengo que saberlo y tener el poder de decidir si quiero o no quiero que me controlen en esto. O sea, ahí es donde entra toda la transparencia de los datos a la hora de que un usuario sepa perfectamente cómo se van a tratar. Y no a través de una letra pequeña que nadie va a leer, sino que sea la propia herramienta, la propia app o el propio sistema el que te vaya informando de qué está pasando en cada momento y de qué va a ocurrir con esos datos y de qué consecuencias tienen tus acciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero al final es que el usuario tenga conocimiento de lo que sucede y poder para decidir. Mira, nos pone Santiago Colombo una reflexión, que esto empieza aquí a dar un poco de salseo en el que podéis entrar todos. Dice, una reflexión, dado que el foro que hablamos de ética, habría que matizar algunas cosas que se han dicho. Dice, primero, el online no significa público en sí. Dice, yo puedo publicar mi DNI en la web, pero eso no te autoriza a usarlo para contratar una línea móvil. Dice, con los precios pasa igual. El precio está publicado, pero habría que ver la cláusula legislativa respecto al uso de esos datos. Yo supongo que todo esto que tiene ese propietario, va por parte de Karen. Así que te puedes lanzar y con sinceridad, Karen, solo nos están escuchando 175 personas, con lo cual, y queda grabado, por supuesto. Entonces, aquí entre nosotros. Bueno, como dicen siempre, cuando algo está en el internet, siempre se queda en el internet. Aunque lo quieras borrar o quitar o descargar, alguien se va a ver apoderado de eso, y por eso muchas veces, para dar un ejemplo personal, si yo tengo que decirle a alguien, paga esto con mi tarjeta, y le tengo que pasar los números de mi tarjeta y no están conmigo, lo que hago es que se los digo en español, inglés, les escribo unos, les paso otros, porque yo sé que no sé quién está del otro lado de esa parte de internet. Entonces, entiendo el punto de que si está público, no se puede, no es que lo pueda regar por ahí de manera libre, pero a lo que yo me refería cuando dije eso es que si alguien dice, ¿cómo sabes tú la información mía? Si tú la pusiste ahí y yo ni siquiera tengo que crearme una cuenta en Airbnb para ver la información que has puesto. Siento que me he puesto así como un blanco.
entiendo el punto, pero básicamente nosotros nos aprovechamos de esa oportunidad y fuimos los primeros que creamos este sistema y ahorita se ha vuelto muy, muy normal. Y como ha dicho previamente, creo que fue Mohamed, cuando no estás pagando por el servicio, tú eres el producto. Por supuesto. Yo, por daros una confesión, yo antes trabajaba en Osberg, que eso no es ninguna confesión, lo sabe todo el mundo, pero yo utilicé vuestra plataforma para, entre comillas, denunciar lo que se vendía como lugar para pernoctar y eran barcas en los diferentes puertos de la Comunidad Valenciana. Sí, algo sí. que, según a nivel legislativo, pues no es legal porque no está dentro del estatuto de los alojamientos, ¿no? Y eso la verdad es que tuvo repercusión en un verano bastante fuerte, porque, claro, al final, ¿quién se hacía responsable de esa persona que dormía en una barca? Esa persona tenía, quiero decir, podía dormir ahí, aparte el puerto tenía su propia autoridad, no sé, y de ahí pues mucho debate también ético, ¿no? De hasta dónde podemos llegar a prestar servicios con el propio turismo. Hay que ser muy reflexivo. Por eso creo que este estudio que se ha hecho un poco, bueno, ya te digo, que da como un poco abrir la mente y el debate a todo de la ética dentro del turismo, viene acorde a la época en la que estamos, una revolución total digital en la que no sabemos ni los datos que tenemos nosotros mismos de nosotros mismos en ocasiones. O sea, porque es increíble la cantidad de datos que creamos, tanto en la huella digital, como decías, de Internet, o negocios, o cualquier tipo de transacción. Entonces, dentro de nuestro sector, el turismo, ¿cómo veis que esto va a afectar? Y la IA, ¿cómo nos puede influir? Porque antes volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Un preliminar, el santo grial, o sea, ¿lo tomamos realmente como la IA puede ser nuestra salvación y parte de nuestro camino para esta evolución de servicios al turista? Vicente, ¿qué te parece? Sí, me ha gustado mucho un concepto que ha comentado Francesc, que es el FIP, la felicidad interior bruta. Y yo creo que la IA tiene mucho que aportar en este sentido, porque al final el conocimiento del cliente, unas experiencias personalizadas, saber que a ti, Mario, te gusta tomar el sol en la playa y a Manel le gusta más la piscina con un jacuzzi. Mejorar también temas de distribución turística por parte de la oferta. Yo creo que vamos hacia un mundo en el que la inteligencia artificial y los modelos analíticos avanzados nos van a permitir dedicar los esfuerzos más a aumentar esta felicidad interior bruta que lo que estamos haciendo ahora, porque al final lo que nos va a permitir es muchas tareas a las tareas automáticas que no aportan valor, que las pueden hacer algoritmos y nosotros, las personas, que siempre vamos a tener que estar supervisando, dedicarnos a aportar valor. Creo que esto es un punto en el que la inteligencia artificial nos va a dar un avance importantísimo en los próximos años, seguro. Me encanta ese concepto de que todas las tareas que se puedan automatizar se hagan, porque los técnicos o las personas estamos para crear conocimiento. El conocimiento, como decía, ¿no? La imaginación es lo más importante que el conocimiento, pero porque ese conocimiento es limitado, pero la imaginación no. Y ahí es donde debemos trabajar con ese conocimiento. Entonces, por último, hay otra pregunta que me parece también de nivel, de Gabriel Quesada. Dice, de alguna manera, el debate de la ética también se debería trasladar a los influencers turísticos. Acordaos, somos ahora el producto nosotros porque seguimos a gente, porque ya no es el producto lo que adquirimos, imagina el cambio que ha dado esto filosófico en todo momento. Dice, debería legislarse para que los influencers informen en todo momento a los usuarios que te están sugiriendo o proponiendo un servicio porque ha recibido un pago o un servicio. ¿Hasta qué punto? O sea, es decir, yo como influencer, si llevo, llevo aquí la palmerita, perdón, aquí a este lado, perdón, llevo aquí la palmerita, es una promoción de la Generalitat, de Turisme Comunitat Valenciana y de nuestro territorio turístico. Pero yo debería informar si llevo esto y por qué lo llevo a la gente que me sigue o por qué doy una recomendación.
Yo creo, no sé si me lo estoy inventando, pero yo diría que en Instagram, por ejemplo, cuando un influencer está haciendo un acto publicitario por el que está pagado, tiene que informarlo con una serie de siglas o un hashtag para que el público que lo está escuchando sepa que es una promoción. O sea, debe indicarlo. Otra cosa es que lo estén haciendo o no. Yo como usuario, yo no me pongo a leer si lleva una chaqueta Adidas o si lleva Nike. Yo sé que la lleva. Sí, de hecho yo creo que también tenemos que reeducarnos el público en general en el uso de Internet y en el uso de lo que hacemos público. O sea, yo creo que es fundamental. Lo que comentaba Mohamed antes de que si yo cojo mi DNI y los pongo públicamente, o sea, yo tengo que ser consciente de las consecuencias que pueden tener esto. Y esto es una cosa que todo el mundo instala las aplicaciones sin leerse el texto legal. Y muchas veces en este texto legal lo que estamos haciendo es prestando nuestros datos. Entonces yo creo que es fundamental, de alguna forma, reeducarnos a nosotros mismos en el uso de este tipo de tecnologías. Sí, estoy de acuerdo con Vicente. Es de, primero, reeducarnos a nosotros mismos y luego, por otro lado, también buscar otras fórmulas dentro de la cultura empresarial para que esa información llegue de una forma más transparente a este usuario, ¿no? Todos sabemos que los términos y condiciones tienen que estar ahí, están allí, pero nadie se los va a leer. Entonces, la información que yo considero importante para el usuario a nivel ético, se la puedo transmitir de otra forma. En un momento dado, cuando vaya a realizar una acción, cuando tal, puedo avisarle de lo que va a pasar, de qué va a hacer, etcétera. Entonces, por un lado, necesitamos como público más conocimiento de qué es lo que sucede, ¿no? Y por otro lado, como empresas, necesitamos tener esa responsabilidad ética de poder ofrecerle esa transparencia al usuario de la forma más viable posible, no de la forma más oculta posible. Carlos, vosotros que trabajáis con las redes sociales y rastreáis lo que hay, e incluso un poco más. Pues muy de acuerdo con respecto a lo que hablamos y lo comentaba antes, ¿no? De esa transparencia en cuanto a términos de uso. Y se nos ocurren opciones como por qué no estandarizar esas normas de uso para, diríamos, a nivel internacional, para que no tengas que aceptar cada vez las normas de uso cada vez que usas una aplicación de un tipo o de otro o entras en una web u otra. El gran ejemplo es el de las cookies. ¿A quién no le molesta el intrusismo ese de cada vez las cookies y gestionar que si quiero, que si no quiero, ¿vale? Que a veces te ponen una lista que tienes que hacer 3 scrolls para llegar a rechazar todo. Es decir, todo eso lo que hace es minar primero la confianza, porque dices, todo esto es lo que me querían colar, y luego mina mucho la usabilidad, diríamos la fricción cuando usamos este tipo de aplicaciones o de portales. Entonces, ya haría por sé que es difícil, pero una estandarización a nivel global que dices, oye, pues tú das tu visto bueno con unas condiciones muy claras a este tipo de aplicaciones, ¿vale? Y cuando vayas a usar una nueva aplicación te va a decir, oye, tú aceptaste los usos de este listado de aplicaciones o de este tipo de aplicaciones. Te avisamos de que esto forma parte de aquello, ¿no? Pero que te las tengas que leer una vez, hacer ese esfuerzo. Si no, es que nadie va a hacer ese esfuerzo cada vez que nos bajamos una aplicación. Y luego un apunte con respecto a lo del tema de los influencers, que también es interesante. Hay que tener en cuenta que esa figura ha existido desde antes de Internet. Es decir, desde que existe prácticamente en los medios de comunicación, pues ha habido algún famoso o un futbolista, un deportista o lo que sea, con una marca, con otra, con una marca de coñac o de tabaco, ¿no? Al final es difícil llegar a separar un poco lo que es algo original de lo que es algo pagado, pero es verdad que la potencialidad y sobre todo, diríamos, entre comillas, a los cerebros tiernos que puede llegar hoy en día esta influencia a través de las redes sociales, que son, diríamos, estratos muy jóvenes, pues sí es verdad que convendría tenerlo algo más controlado. Y bueno, aquí una pregunta más que nos hace Alexandre Aro, que yo creo que da en el clavo, porque todo esto de la inteligencia artificial, esta ética que tengamos a la hora de utilizar los datos, tiene un trasfondo que ha nombrado Francesc al principio, sobre la regeneración del empleo. Vosotros la habéis tenido porque sois unos inventores de nuevas cosas y de tener un imaginario donde nadie pensaba
que podíamos crear este estilo digamos, de puestos, ¿no? Yo soy un invento del propio francés, de la administración. Imaginaos el nombre, director de inteligencia turística, que es la mejor broma que tengo con mis amigos, ¿no? El nombre. Pues a partir de ahí, claro, el ser humano, ¿cómo vamos a reciclarnos en todo esto, ¿no? Nos dice, establecido con tanto el Big Data que habéis hablado en materia turística, ¿cómo puede afectar profesionalmente a la labor del turismo tradicional? Del turismólogo, perdón. ¿Tendrá capacidad de reconvertirse o serán otros profesionales los que se ocuparán de esta materia? Yo aquí quiero dar un toque especial a la cultura que debemos tener de mente abierta y, por supuesto, de que aquí no es que nadie se vaya a quedar atrás, sino que deberíamos utilizar el concepto que ha explicado Vicent de que los técnicos automaticen el máximo de tareas y se dediquen a la creación, a reinventar, a repensar todo lo que estemos. Porque eso es lo que nos da la inteligencia artificial, según mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros y cómo podemos reinventarnos los que trabajamos en el sector turístico. No sé, yo os pongo el ejemplo de nuestra empresa. Nosotros creamos más trabajo y ahora ofrecemos un trabajo de calidad a personas sordas, por ejemplo. Hay una gran desmotivación de cara a las personas sordas que no quieren estudiar una carrera porque luego dicen que quién les va a contratar. ¿Qué hacen? Me contratan a mí y a un intérprete de lengua de signos si soy un diseñador gráfico. Su futuro es muy complicado. Sin embargo, para nosotros no hay problema. Desde dentro de la empresa hablamos lengua de signos y se pueden integrar perfectamente en la compañía. Antes sería impensable pues, que pudiesen trabajar en este tipo de puestos y eso es una desventaja para nosotros. Estamos perdiendo talento. Es un talento que no utilizas no porque tengan un problema cognitivo, sino porque no sabes cómo comunicarte con ellos. Entonces, tú puedes aprovecharte de esta situación. De hecho, de cara a nosotros incluso puede llegar a ser una ventaja competitiva en un mercado en el cual los perfiles te los roban muy fácilmente de unas empresas a otras y a lo mejor una persona sorda es más difícil que te la roben. Entonces, te estás ofreciendo, por un lado, una oportunidad nueva de trabajo y creando trabajos que antes no existían y por otro lado, pues protegiendo a esta o dándoles una fórmula que antes pensaban que era inaccesible para ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que todas las inteligencias artificiales al final lo que van a hacer es disminuir trabajos que no queremos hacer y crear otro tipo de puestos de trabajo de más valor. Todos decís que sí, supongo que estáis de acuerdo, ¿no? en esta reinvención, ¿no? Que lo digo porque somos todos de nueva creación, ¿no? Como se diría, todos venimos de otro lugar. Según yo, mi preparación no era para nada tema del Big Data hasta que me formé, venía de la sociología y ciencias políticas, ¿no? Pero, por supuesto, que ese conocimiento que ahora nos lleva a pensar en el más allá, porque, antes Frances ha nombrado al Harari, pero como dice, cómo nos convertiremos en Homo Deus, ¿no? En cómo nosotros, con parte de la tecnología o con las cosas ya inventadas, seremos superiores. Entonces, una reflexión de Ignacio de las Cuevas, de Eurecat, que lo conoceréis algunos por también del mundillo nuestro que estamos ahí, y dice que está muy de acuerdo con todo lo que hablamos, el human-centric, y que la IA tiene que adoptar, ¿no? Pero dice que opina que hay que hacer más énfasis en el componente social de la sostenibilidad de los residentes en el destino turístico. Si el residente anfitrión no lo ve claramente el valor añadido del turismo, puede que sea un círculo vicioso y nos lleve a problemas. Yo totalmente de acuerdo. Es más, cuando nosotros hablamos de los DTI, yo no tomo por diferencia al turista y al ciudadano. Lo tomo como lo que es una persona y un usuario del destino. Y creo que ahí sí que estaremos casi todos de acuerdo, ¿no? En cómo el aspecto social debe primar en los destinos turísticos inteligentes que llevamos trabajando conceptualmente. Sin más, porque 12:32, os puedo hacer la última pregunta directa con frase. Después de este debate, ¿os ha cambiado en algo, sé que es difícil en un momento, ¿os ha cambiado en algo la percepción de la IA en el turismo o de la ética? Desde primera hora, desde el speech que se ha marcado el francés
hasta ahora, hasta cualquier cosa que digáis, ostras, puedo estar orgulloso de seguir trabajando en esto o de verdad estoy haciendo las cosas como debo. Podéis contestar. El primero, Carlos, que me dice que sí, y a ver el que me dice que sí. La verdad es que sí ha servido, sobre todo desde, como tú decías, desde el speech de francés, para remover un poco, ¿no? Es decir, de las implicaciones tan profundas que tiene el mundo en el que trabajamos y en el parar a pensar en esas posibilidades, ¿no? Y en esos riesgos, medir bien esos riesgos en cuanto a cómo desarrollamos esta tecnología desde la base, porque luego el sesgo a medida que se desarrolla sobre la base puede ser cada vez mayor, ¿no? Entonces, por ahí sí que yo creo que al menos en mi caso, me ha ayudado a remover un poco esa conciencia, decir, ostras, es verdad que la potencialidad de lo que hacemos es exponencial y ahora es el momento de plantar muy bien las bases y de plantear ciertas preguntas. Así que por ahí ha sido como una reflexión existencial muy positiva. Muchas gracias, Carlos. Karen. Me gustó mucho lo que dijo previamente Vicent en cuanto a la reeducación, porque nos guste o no, la inteligencia artificial se está apoderando de todo, entonces hay que estar muy conscientes de si yo acepto o rechazo las cookies, la transparencia en los términos y condiciones, que es algo que nosotros siempre en AirDNA somos súper transparentes y te decimos cómo llegamos a los resultados. A mí me encanta esta industria, me encanta lo de Big Data, me encanta poder pensar, tengo hambre y me llega una propaganda en el celular sobre alguna comida que estaba pensando el otro día. Es raro, pero siento que es para allá, para donde vamos, a esa facilidad. Y eso a la vez, mencionando lo que habías dicho antes, crea trabajos que antes no existían, porque que era un destino turístico inteligente antes. Ahora se necesita gente que analice los datos, se necesita gente que cree unos algoritmos distintos, ingenieros de software, todo esto. A mí me encanta el futuro de lo que es el turismo inteligente y no puedo esperar a ver qué más va a salir. Manel. Pues nosotros, evidentemente, siempre todo te hace reflexionar y darle vueltas al tema, pero es que para nosotros desde el minuto uno en el ADN de la propia compañía estaba la ética de cara al usuario. Para nosotros el usuario siempre ha sido el centro, o creamos con ellos juntos los productos, porque no podemos ponernos en la piel de una persona sorda. Yo puedo imaginar que es la ceguera o que imaginar que es la movilidad reducida sentándome en una silla, pero no puedo dejar de escuchar. Entonces, nosotros siempre los hemos tenido en cuenta, siempre hemos abogado por la privacidad de cara al usuario, tiene que ser la máxima, y cualquier acción o modificación o nueva funcionalidad que se implementa en la empresa, hay un análisis previo de cómo se va a trabajar esto de manera ética. Y Vicent, por último, que también suele dar buenas decisiones y ideas. La verdad que me quedo súper tranquilo porque creo que después de escuchar a los compañeros, a Francesc y a ti, creo que solo veo cosas positivas que nos puede aportar la inteligencia artificial y siempre pues poniendo mucho cariño en la ética y en estos aspectos que tenemos que mimar. Pero solo puedo ver cosas positivas. Bueno, yo os quiero dar las gracias y queda la última pregunta así ya más personal que dicen, ¿estáis en Clubhouse? Esto es como, yo no uso iPhone, o sea que no lo tengo, pero yo sé que la aplicación, si no estás ahí ahora, ya sabéis que... Hay que estar. No, es que como sigamos así, hay que estar, vamos, yo me he hecho Twitch ya por si acaso, ¿eh? Muy bien. Eso va a ser parte del futuro, que a mí me mola. De hecho, en Benidorm creo que hay, no recuerdo el nombre de la empresa, pero ya está haciendo emisiones en Twitch para... No, Visi Benidorm ya ha empezado. Exacto, sí. Y es el futuro. Vale la pena verlo, te lo digo yo, porque yo aparte soy de Benidorm, da gusto y creo que eso es que, vamos, tiene por detrás un nivel técnico tremendo porque te lo da Twitch. Y las posibilidades, bueno, ya sabéis que Ibai Llanos, el chico este de 25 años, digo chico porque tiene 25, fue la persona más vista en Nochevieja con una audiencia de 2 millones y pico, creo. Que eso, la televisión, pues para que lo consiga, tienen que poner, vamos, crear el doble de televisiones, como quien diría, ¿no? Y de canales. Entonces, este Internet, esta inteligencia artificial que ayuda
Pensar que antes, para el periodista, lo que era recortar un vídeo, editar, todo, eran horas y horas y horas. Y ahora es conectarte, marcar la cámara, que la tengas buena, que no te dé la luz por detrás como me da a mí y salga un poco con sombra, que salgas bien, pero poder comunicar con libertad y con tranquilidad en un canal que sigue muchísima gente. Bueno, sin más, yo ahora voy a hacer una pequeña descripción, me toca a mí el speech, una pequeña descripción de conforme vamos en la Comunitat Valenciana, sin molestar mucho porque he dejado más tiempo para la mesa y un poco esas pinceladas de qué estamos haciendo en turismo y en Invatur. Si os queréis desconectar, os lo agradezco también porque sí. Manel, enhorabuena por lo que hacéis, por todo lo que aportáis y que seguro que va a ser un buen tema de seguimiento y de futuro. Lo Vicent, que tengo también confianza, que he trabajado con él mano a mano en algunos temas, pues solo queda una palabra: innovar, mostrar y seguir ese santo grial, ¿no? Karen, lo vuestro también, como diría el chico este joven, ¿no? De locos lo que hacéis, de juntar tanta información, de verdad mostrarla y tener una visión del mercado tan clara, porque es una herramienta muy intuitiva. Solo falta cambiar los percentiles por medias y cosas de esas, porque aquí en Europa lo trabajamos de otra manera, pero por mí está bien y que nos podamos descargar los datos, porque hay veces que si lleváis eso, otro adepto tendréis. Y Carlos, con toda la confianza del mundo, vuestro trabajo incansable, os sigo desde hace años, trabajáis para la comunidad, nos ayudáis a ser mejores y ese camino de la mano con todos para llevar la inteligencia artificial, por supuesto con esta ética, a buen puerto. Así que un aplauso para vosotros, ¿verdad? Por la participación. Gracias. 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 Como os decía, yo no voy a hablar mucho porque nos hemos comido parte de mi tiempo, pero creo que valía la pena escuchar a los fenómenos sobre la inteligencia artificial, los datos, cómo los trabajan y en sí el concepto que tienen de la innovación. Se ha reivindicado muchísimo lo que es esa propia cultura, ¿no? En la era de la información, en tiempo real, cómo accedemos, lo que compartimos miles de usuarios, que yo creo que no tiene más solución que la propia reciclaje, la formación profesionalmente de los turismólogos y de toda persona que tenga intención de dedicarse al turismo. Es que yo lo veo más que necesario. Más que nada porque estos somos profesionales que estamos enamorados del turismo, equipos multitask que podemos ser más que útiles, no solo en el Big Data, sino en cualquier tema de creación de producto, de experiencia, etcétera. Para mí estos profesionales pueden venir de cualquier lugar, ya no tenemos que estar en un lugar determinado. Ya se habla mucho de nómadas digitales, que se está promocionando cada vez más, de personas que puedan venir del norte de Europa a trabajar aquí y que ya se han roto las fronteras, ¿no? para ofrecer sus servicios. Estábamos hablando con Karen, que están en América Latina. Con lo cual, eso para mí es un paso adelante, la globalización y la compartición de información. Pues con eso, con esa cultura, creo que debemos ensalzar una figura, y esto sí que lo digo egoístamente y por lo que nos conviene a todos los que nos estamos escuchando, de ensalzar la figura del Invatur. La figura del Invatur, como he nombrado antes, de tener imaginación, de ver las cosas, de tener las luces largas antes de tiempo. Llevo aquí únicamente 2 años, con lo cual mi mérito no procede más allá de que intentar acompañar a los profesionales que ya estaban aquí o que han estado, ¿vale? Son 11 años desde su creación, con año de pandemia de por medio, en el cual ya sabéis la asfixia mental que tiene todo y en el que la innovación pues siempre se ha llevado por bandera, únicamente que ahora se ha acelerado y parece que tengamos mayor repercusión con todo lo que hacemos. Pero la importancia sigue siendo la misma. El conocimiento, el poder llevar a cabo ideas en las que antes nadie creía. Como ha dicho Karen, ¿quién conocía los destinos turísticos inteligentes? ¿O quién comenzó a hablar de ellos? Bueno, pues se comenzó a hablar desde la Universidad de Alicante, creando el concepto, desde el Invatur, desde, digamos, diferentes investigadores que creyeron en esto.
Ahora el Invatur es precursor de ese modelo, ¿no? Ese modelo que también lo comparte con Segitur, y que este año también tenemos idea de darle una vuelta. Dar una vuelta, revisar el modelo, pensar y añadir cuestiones tan importantes como son la sostenibilidad a nivel de paraguas o el sanitario, porque las circunstancias no nos lo reclaman. Por eso os hablaba también de esa figura, ¿no? Lo que ha significado el Invatur con los diferentes técnicos que hay ahora, con Paco Juan, que está de director, David Giner, que lleva desde que comenzó con el coordinador, siendo coordinador de proyectos, Josep Ibas, no sé, Solsona, que ha sido también director, y permitirme pues ese lujo de tener estos 3 minutos para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos y quién marca el camino, ¿no? Este año también vamos a añadir a los modelos atractivos, ¿no? El festival inteligente en el que estamos trabajando ya. Ya sabéis la importancia de la música que tiene culturalmente en la Comunidad Valenciana en el turismo y vamos a intentar trabajarlo ello. A partir de ahí, pues todo el enfoque que nosotros tengamos hacia empresas y hacia destinos, pues tiene como motor de cambio el propio dato, ¿no? El propio dato, ya sabéis que yo sí que estoy más especializado en ello, pero los destinos y las empresas se tienen que cambiar en base a ello. A partir de ahí, la estrategia de innovación que tendremos en turismo durante digamos, las principales estrategias durante lo que queda de legislatura es intentar digitalizar a todo ser viviente. Ya no solo turistas, como decía, no quiero distinguir entre turista y ciudadano, pero sí darle ese tono, porque al final los propios valencianos representamos el 63% del turismo nacional en la Comunidad Valenciana. Siempre lo repito, somos prescriptores de nuestra tierra y con mucho orgullo. Con lo cual, tenemos que intentar digitalizar tanto a las empresas, a los turistas, a los ciudadanos, a los entes públicos, a los ayuntamientos, todo, y en base al dato. Como os decía, la estrategia de innovación. Para mí, ¿en qué se va a basar? Lo vamos a dividir en diferentes puntos. Para mí, el primer punto es la red de destinos turísticos inteligentes, revalorizar su know-how, dar una herramienta a los destinos para que analicen su marketing y que nosotros podamos tener esos datos, ayudarles a monitorizar todo lo que trabajamos y, por supuesto, que canalizar a través de los destinos las inversiones que vengan de Europa y de cualquier lugar. Es decir, que los destinos sean los principales precursores y que tengan la libertad de elegir, de ser lo que quieren. De ahí que trabajemos en red, pensar que somos ya 76 los destinos y que estamos evolucionando para que la gran mayoría estén en un nivel 3, es decir, que tengan un plan estratégico. Para ello vamos a reforzarlo también con la creación de una asistencia técnica para que ayuden a los propios técnicos y a los destinos a evolucionar. Pensar que cada vez nos quedamos con menos manos aquí y es necesario ayudar a esa evolución. Seremos más competitivos y menos baratos, como a veces comenta el propio secretario económico. La segunda línea a trabajar es el tema del Datatur for CV, en el cual es el sistema de inteligencia turística, lo que llamamos el Big Data. Compraremos datos móviles de telefonía para conocer cuánta gente pernocta, los que son excursionistas, los que vienen, van, los gastos por tarjeta. Entonces, todo eso nos ayudará a dibujar el turista que viene a la Comunidad Valenciana y que queramos. A partir de ahí, debemos también trabajar el Small Data. ¿De qué forma trabajaremos el Small Data? Pues reforzando las relaciones público-privadas. ¿Cómo lo hacemos? Un ejemplo de ello, lo explicaba Vicent, es el Biontren. Ese Biontren en el cual hemos ayudado a desarrollar una solución a los hoteles, a la Asociación Hotelera OSBE, que también se pueden añadir hoteles que no estén asociados de la Comunidad Valenciana, para conocer las diferentes variables como son el precio, ventas a futuro, ingresos, etcétera. Eso también lo vamos a trabajar con diferentes asociaciones, como decía, como puede ser TEMS, con la Asociación de Campings o con la de los apartamentos, en la cual poco a poco iremos reuniéndonos y marcando las pautas de aprendizaje y de cultura del dato para crear esta herramienta, ¿no? Pensar que el Datatur ahora mismo está en un momento de impasse a nivel administrativo, pero pronto lo sacaremos adelante, con lo cual comenzar a trabajar para que todos estos datos nos ayuden tanto a empresas y a destinos a salir de la crisis adelante. El conocimiento, tener la información,
solo que nos ayudará a llevar a cabo las buenas decisiones. Otro tercer espacio en el que hablamos son los fondos europeos. Ya habéis escuchado, leído algunas noticias de digitalización de empresas, de destinos. Bueno, todo al final son noticias y proyectos que tienen que sentar base. Tenemos que ser cautos con esto porque podemos crear malestar cuando proyectamos noticias con un fundamento, que por supuesto que lo tienen, pero tenemos que ser cautos porque lo que es el concepto del tiempo efímero para las empresas que necesitan resistir, pues les cuesta ya no solo asimilarlo, a nosotros también, porque la velocidad de los acontecimientos, de la pandemia, de este plan resistir, de todo, nos está comiendo, literalmente. Con lo cual, es un poco de paciencia para estos fondos europeos, tener comprensión y, por supuesto, que debemos afinar entre todos para saber qué hacer y qué no hacer. Paralelamente, estamos desde el Inmatur participando en proyectos europeos, como puede ser Erasmus+, que participa Viginer, Noelia, Delgado y Luis Ruiz, y el proyecto Rich, en el cual también somos data providers para incubar empresas a nivel de Europa, pero también a nivel nacional. Y por último, la reconversión de Adestick. Para mí algo importante en el cual esta propia agrupación, ha quedado claro que las empresas que participan en ellas son de carácter turístico y tecnológico. No cabe otro tipo de perfil ahora mismo. Tenemos que crear un hub fuerte con gente muy interesante que ya ha dado el primer paso y en el que creo que nos van a ayudar para aplicar su know-how a todo esto del turismo, a la tecnología. Desde aquí invito a toda empresa que quiera o que se crea que pueda aportar valor a ello. Y de ahí que abramos también lo que es el Smart Lab del Inmatur para proyectar todas las soluciones tecnológicas y para crear ese networking. Es decir, quedan 2 años, digamos, de legislatura en el que debemos poner en contacto a las empresas entre sí, a los destinos, para crear esa riqueza. En ocasiones la falta de información, la falta de imbricar nos está llevando a no sé, intentar buscar soluciones fuera cuando las tenemos en casa. Con lo cual esa formación, ese I+D+I, el estudio de digitalización que hemos hecho, todo eso tiene que ayudar a ir de la mano con la empresa privada y al avance de Turismo en Comunidad Valenciana y la innovación. En resumen, son 4 puntos diferenciados con un tema en común: la innovación en el sector turístico valenciano. No buscamos otra cosa desde el Inmatur. Reivindicar que no hay otro camino, que todos los que estén buscando el camino alternativo se equivocan. Quien no esté dentro de este coche, y de esta gasolina que son los datos, está ralentizando su propia muerte, muerte laboral, como decía. Que las buenas palabras nuestras se acaban en el momento en el que no hay hechos. O sea, el papel lo puede soportar todo, pero las acciones tienen que ser firmes. Tiene que haber una apuesta decidida por la innovación dentro del turismo. Y creo que con eventos como el de hoy se demuestra que es necesario. Ese papel, ¿no?, que lo sujeta todo, pero la actitud ante la innovación tiene que ser la de mejora continua. No hay mayor tesoro que encontrar que una actitud en personas que ayuden. En una organización, en una empresa que quiera ayudar, eso es algo que, es incuantificable. A partir de ahí, nosotros abriros siempre tanto a destinos como empresas el Inmatur para recibir esas propuestas, ser flexibles para aplicarlas y, por supuesto, ayudar. Siempre ayudar tanto a la empresa, al turista y al destino. Este ha sido lo que yo quería comentaros y bueno, siendo un poco crítico con toda la situación que llevamos, pero ya os digo, es que no veo otro camino que este, el de que los técnicos, el que las personas, el que las empresas automaticen, se ayuden entre sí y creemos conocimiento, que tengamos el imaginario de ver otro mundo mejor gracias a la tecnología y a la innovación y con la ética por bandera. Sin más, creo que Eric, estabas por ahí, director general de Turismo y Comunidad Valenciana. Eric nos iba a dar también
el agradecimiento y el cierre. Eric, estás muteado. Espérate. Vamos a ver qué... Eric. Bueno, está ahí para dar el cierre. Estará terminando una cosa. Está en Valencia hoy. Pues como os decía, estas propuestas esperemos que se lleven a cabo en los 2 años que quedan de legislatura, con el apoyo total de Francesc y del director general, ahí que lo veis también. Y bueno, sin más. Eric, ¿puedes entrar? Bueno. Deciros también que la guía está ya colgada en el Invatur, en el I+D+I, en el cual lo podéis descargar, podéis leerla, podéis dar anotaciones y todo. Agradecer a la gente que ha participado también de forma altruista, diferentes personas. Ahora estoy con vosotros. Hola, Mario. Hola, buenas. Estaba dando las gracias a las personas que nos han ayudado en las entrevistas, a formular lo que es el estudio y, por supuesto, a las personas que han seguido repasando a últimas horas este estudio, los técnicos de Invatur y el director Paco Juan. Ya, Eric, ¿puedes? Vale. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Mario, al equipo de Invatur, que son los que han puesto encima de la mesa esta iniciativa, inteligencia artificial, ética. Yo creo que encaja en lo que queremos hacer y lo que somos y lo que impulsamos desde Turismo y Comunidad Valenciana, que yo creo que es el hacerlo todo bajo un prisma de ética. No en vano, yo creo que somos de las pocas comunidades autónomas, que lo habrá explicado Francesc, que no solamente hemos asumido el Código Ético Mundial del Turismo, sino que además hemos hecho una adaptación específica a la Comunidad Valenciana, lo hemos incorporado a nuestra legislación y lo incorporamos a todos los factores y criterios que establecemos a la hora de establecer, nunca mejor dicho, las propias ayudas, colaboraciones con terceros, ¿no? Por tanto, también en esta inteligencia artificial, en todo el tratamiento de datos, etcétera, yo creo que es importante, porque al final todo esto nos ayuda a la gobernanza, pero si no somos capaces de esa gobernanza también darle seguridad a los usuarios y de temas tan importantes y tan delicados como es información, como puede ser cosas que le afectan, pues seguramente si nos pudieran elegir por la sostenibilidad, nos pudieran elegir por la hospitalidad, nos pudieran elegir por los recursos naturales, pues resulta que a lo mejor no nos eligen porque no cumplimos con unos estándares éticos en el tratamiento, por ejemplo, de toda la información y de la propia gestión del destino. Por tanto, poco más. Espero que haya sido de utilidad, como siempre, las iniciativas que hacemos. Gracias, Mario, otra vez. Gracias, Invatur. Un placer haber participado, por lo menos en la clausura de las mismas, y como siempre hacemos, las reflexiones, los inputs que tenemos en Invatur, en Turismo y Comunidad Valenciana, lo trasladamos a nuestras acciones y a nuestra forma de ver y proponer las cosas, ¿no? Sin más, muchísimas gracias y Mario, no sé si tú ya tienes que acabar, que te he cortado y en medio me he metido mientras estaba nota. No. Estábamos precisamente con el tratamiento de datos y cogiendo un proveedor precisamente para esos corredores de seguros turísticos. Estamos en todo. Bueno. Agradecerte, Eric, o sea, a ti y a Francesc, que habéis participado los dos en una jornada así, que esto le da notoriedad. Por supuesto que un director general cierre, que nos dé su visión, que ya sabe que él está en el Invatur, sabe lo que trabajamos y las ideas que tenemos, que tiene una apuesta decidida por la innovación. Precisamente la ha seguido muy de cerca el tema del Data Tour, los diferentes programas, en el cual tiene un compromiso en el que salga todo adelante. Y nada, daros las gracias a las personas que habéis aguantado ahí a toda la jornada y a las que no también, los que os habéis apuntado, que había muchísima gente. Ahora mismo veía 133 asistentes y vuestro tiempo es oro y nuestro agradecimiento es el máximo. Podéis mandarnos preguntas, el estudio está ya en el Invatur colgado en la propia web, así que podéis descargarlo, hacer las críticas necesarias
Y por supuesto que esto no es un documento que se quede aquí. Aquí todo esto es un debate abierto, es un documento vivo que deberemos mejorar con el tiempo, ya no solo con el tema de la ética, sino con las nuevas soluciones que vayamos encontrando desde el Invatur y desde las empresas. Así que sin más, cerramos puntualmente a la 1 esta jornada de reflexión de la inteligencia artificial, ética y turismo. Muchas gracias a todos y saludos.